Bueno, vamos a hablar de la cadena nacional anoche a las 9 de la noche por espacio de 15 minutos más o menos, como ya se había anunciado previamente. El presidente Javier Milei ahí estaba acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, estaba también con el secretario de Finanzas, mejor dicho, Santiago Bausili, el presidente de Banco Central, su vice también. Estaban paraditos, quietitos ahí, mientras Milei leía su discurso, en el cual, como también se preveía, no se anunció nada importante, simplemente hizo un balance positivo, claro está, de sus primeros 3 meses de gestión, logró superávit fiscal de 0,2%, esto traducido a términos terrestres, el Estado gastó menos de lo que recibió, salió menos de lo que ingresó, entonces le quedó un poquito de plata, ¿no? A eso se refiere cuando dice superávit fiscal. Ponderó su gestión, dijo que hemos recorrido la mitad de este camino duro, que los resultados se están dando antes de lo esperado, por ejemplo, la baja de la inflación. Lo que dijo sobre la inflación es básicamente que al no gastar más de lo que se tiene, el Estado no emite, no imprime dinero para cubrir esa diferencia, ese faltante, por lo cual no se genera inflación, que la inflación está bajando aceleradamente. ¿Qué más dijo Milei? Entre otras cosas, no habló, por ejemplo, de la marcha universitaria que se va a realizar el día de hoy. Justamente el discurso se da un día antes de esa marcha. No se refirió a eso justamente, pero bueno, lógicamente no quiso meterse en ese terreno porque es algo que va a ser importante y al gobierno justamente lo lastima, digamos. Habló del esfuerzo marcha, ¿no? heroico que están haciendo todos los argentinos. Sí. Y una repercusión en las redes sociales, mientras estaba dando el discurso o luego de haber visto la cadena nacional. Es mucha gente que decía que no es un esfuerzo heroico, que un jubilado, por ejemplo, no pueda llegar a fin de mes o no pueda comprar medicamentos. Claro. Entonces, la respuesta ante la cadena nacional, por lo menos en el termómetro de las redes sociales, se veía mucho enojo e indignación. Sí, también dijo algo que seguramente la mayoría estará en desacuerdo, que el ajuste no lo está pagando la clase trabajadora a los trabajadores, ¿no? Cuando realmente lo que se ve, lo que se vive es lo contrario. Es otra cosa. ¿No? De hecho, sobre los jubilados, marcó 0,4, representaba en esa catarata de números que daba, parte del ajuste, digamos, en cuanto al tocar a los jubilados. Y durante su gestión, ya hace un par de meses, en una entrevista había dicho que apenas el 15% de los jubilados era pobre, según sus datos. Claro. Es decir, marcando que básicamente en ese rubro los chicos, había dicho en aquel momento, estaban mucho más perjudicados respecto a los jubilados y que no había privilegios para nadie, como si los jubilados hoy estuviesen en una situación de privilegio. Claro. Bueno, también enumeró el aumento que ha hecho su gobierno en la asistencia social, a cómo fue, digamos, limpiando todo eso que pasa o pasaba en el gobierno anterior, según sus palabras, cuando se entregaba asistencia social, los punteros, lo que se hacía con la ayuda de gobierno, que se administraba según algunos pocos consideraban, y que había mucha corrupción ahí, ¿no? Por ejemplo, también criticó y dio un lugar bastante importante a la herencia recibida, que todo esto que se está logrando, este déficit en los primeros 3 meses del año, es algo histórico que no se lograba desde el año 2008, cuando en ese momento era presidente Néstor Kirchner, ¿no? Que vamos en el camino correcto, que hay que tener un poco de paciencia. También habló de, a medida que fuera mejorando, que se iban a bajar impuestos, esto ya lo había hecho en algún momento y lo volvió a decir ayer, pero para resumir básicamente lo que pidió es paciencia, que hemos recorrido la mitad, que lo peor ya lo hemos dejado atrás, que ahora van a venir épocas de mejoras paulatinas. Y en un momento admitió, sé que los argentinos están sufriendo, como que en un momento él remarca esa situación, que su equipo de trabajo es consciente de este sufrimiento que atraviesan los argentinos y que no tienen otra cosa que rendirle pleitesía. Algo así fue la palabra, sí, pero a la vez al pueblo argentino. Eso fue lo que habló de milagro económico también. Claro, utilizó estas palabras que llaman la atención, ¿no? Milagro económico, esfuerzo heroico.
A ver, igual más allá de eso, A Milei nivel tiende, mundial. claro, Sí. perdón, Milei tiende a tener este tipo de discursos, ¿no? Con ese Sí, de vocabulario. épica. Claro, con ese vocabulario Sí, son de discursos épicos, milagro claro. económico, discurso heroico, con una tendencia más al discurso yanqui, ¿no? Que él trata de, no sé si imitar, copiar o demás, pero bueno, él tiene una tendencia a ese tipo de discursos. A su vez, lo que dijo es que no hay lugar para gradualismo. Es decir, que él va a seguir por este camino. Claro. Y cuando habla de haber pasado la mitad de este esfuerzo heroico y ese tipo de palabras, quiere decir que si se pasó la mitad, todavía queda por lo menos un 50% por delante en la perspectiva de él, de medidas que van a ser no solo antipáticas, sino que van a ser directamente muy duras para los bolsillos de todos. Algunos números, desde que asumió Milei, ya se estima, hay 3,2 millones de pobres nuevos en el país, producto también de la situación económica. Cada uno que ha recibido distintos tipos de boletas sabe que los números se han disparado por los aires en cuanto a lo que van a tener que pagar. Hace algunos días, Mauri, vos contabas, un consumo histórico de carne mínimo, Sí. que se multiplicó respecto al del año pasado, que ya también era un número muy malo y que se ha pronunciado. Es decir, lamentablemente las cifras en la diaria, más allá de esta épica que le quiera dar en el tinte de su discurso el presidente, no está hablando de momento de una situación que vea resolución para el bolsillo de cada uno de nosotros en la diaria. ¿Hasta dónde llega la paciencia, esto que pedir paciencia, ¿no? Hasta dónde llega la paciencia del argentino? Y nosotros tenemos nuestras líneas de comunicación abiertas también para que ustedes opinen de lo que dijo el presidente, @ muy temprano, tanto en la última foto nuestra como en nuestro WhatsApp, que es 11 39 45 60 54. Por supuesto pueden comentar si vieron el discurso o no. Por ahí son palabras o términos muy difíciles también, nosotros lo estamos desagregando y tratando de explicar punto por punto, pero en el básico, en lo que contó, ¿ustedes qué opinan? Todo eso lo pueden comentar acá. Por eso explicábamos qué haría decir la palabra superávit fiscal, ¿no? Es decir, gastar menos de lo que ingresas, así que no te quedan deudas, te queda plata a favor. ¿Qué haces con esa plata? Bueno, ya es otro tema, es política de gobierno. Destacó la tarea heroica, así lo describió, tanto del ministro de Economía como del titular del Banco Central. Recuerden que en campaña él dijo que quería cerrar el Banco Central, ¿no? Y ayer formó parte su titular de su discurso, digamos, del escenario que se veía a través de la tele en cadena nacional. Dice que, bueno, dijo también que los argentinos están sufriendo, pero que es el único camino y que van a sacar el país adelante del infierno que han recibido, entre otras palabras que usó el presidente, que se van a empezar a reducir los impuestos, eso ya lo habíamos dicho, y que el déficit cero es un mandamiento, ¿sí? Eso es lo que dijo. ¿Qué quiere decir esto? Que no Una palabra religiosa también, o sea, con connotaciones religiosas. Bueno, y el cierre también tuvo, de las fuerzas del cielo. Connotaciones religiosas. Hace tiempo atrás, en una entrevista, analizaban politólogos los discursos de Milei y cuál es el objetivo también que busca. Y decía, en general en la política, ¿qué te pide la gente? Resultados. Es decir, el apoyo va a decaer o va a crecer o se va a mantener en función de lo que vos... Acá se elige por la de lo que vos proponías y lo que justamente en materia económica, sobre todo en ese eje, vos solés darle a la gente. Sí. Hasta ahora, y decían que era algo de un nuevo factor de estudio del discurso de Milei, esto de hablar todo el tiempo en un tono épico, pero sobre todo cruzado por lo religioso, que es la necesidad de creer en algo, es decir, en el sentido de creer que en algún momento eso va a llegar, esa recompensa, así como en términos religiosos. Muchas veces dice, bueno, tal vez los padecimientos que podamos tener en este plano van a ser compensados en otro lugar cuando dejemos la tierra. Bueno, tomar esa idea del discurso religioso para llevarlo al plano político, que es algo... no habitual dentro de la historia nuestra. Es decir, en general, a un político suele subir al poder, tener un momento de mayor apoyo de parte de la gente en sus primeros famosos 100 días, y eso después va a ir decreciendo o fortaleciéndose en función de lo que logre y que impacte de lleno en la economía, en el bolsillo de todos. Bueno, esto es lo que dicen de novedoso del discurso de Milei, que de hecho interpela a una parte de su electorado, que al margen de lo que ocurra dice...
yo creo que va a poder hacerlo y que por eso tiene una parte de un núcleo duro de gente que lo va a bancar, aún siendo hoy perjudicada por las políticas que está tomando, que es algo también bastante llamativo. Todavía hay una cierta, digamos, cantidad de gente que tiene esperanza y ojalá que le vaya bien, ojalá que mejore todo lo que queremos todos, independientemente del partido que sea. Lo que pasa es que la paciencia y la fe que tiene la gente creo que está siendo directamente proporcional a todo lo que hemos pasado. Entonces, como lo que hemos pasado no fue bueno y es muy reciente, entonces creo yo que la mayoría no queremos volver a estar mal. Entonces, si el camino es este, bueno, esperemos, pero tampoco es que tengamos la paciencia eterna, ¿no? No, el tema es no directamente no llegar a fin de mes, no poder comprar remedio, no poder hacer absolutamente nada. Está ahí. Y lo vemos lamentablemente todos los días en la calle con todos nuestros cronistas que sacan estos testimonios de la gente que no puede pagar el pasaje, que carga la SUBE, que cada vez tiene que cargar menos, o con la misma plata hacen menos viaje. Entonces, esa realidad que nosotros mostramos y que vemos en la diaria, porque somos ciudadanos o que pagamos el alquiler o que vamos a comprar al supermercado y que vemos, y que eso también los políticos en general, también sacando cualquier partido, no lo ven, porque no salen a la calle. Caminan, claro, la calle, la diaria. No están viendo que el laburante se tiene que tomar el colectivo, que el laburante no puede comprar. Tienen la teoría, Claro, hay teoría, pero falta esa práctica que yo creo que, por eso digo, sacando cualquier tipo de color político, es lo que el ciudadano siempre trata de que el político registre lo que está pasando en la calle, y no pasa. Sí. Bueno, que asumió Milei, perdón, Mauri, 24% cayó el poder real del salario de los trabajadores argentinos. Ya 24%. Para concluir, digamos, no hizo anuncios, básicamente dijo, estamos mal, pero vamos bien. Pero no tan mal, como el meme de Guido Casca. No sé si no tan mal.